8 muertos, 3 desaparecidos y una verdad que el Estado intentó borrar durante 20 años. Lo que comenzó como un supuesto asalto terminó en una masacre con ejecuciones extrajudiciales, tortura y encubrimiento a nivel nacional. El caso Fibeca no fue un simple error policial, fue un crimen de Estado. Y su historia solo pudo contarse gracias al valor de unas madres que se negaron a olvidar. Esa fue la imagen que lo cambió todo. Un instante congelado en el tiempo, publicado en las páginas de El Universo, uno de los diarios más importantes de Ecuador. Para la mayoría de la gente, aquello no era más que la foto de un delincuente siendo arrestado tras un intento de robo frustrado. Pero para Dolores Guerra, esa imagen era algo completamente distinto. Era el rostro de su marido, César Mata Valenzuela. Ella lo reconoció en el acto, y al ver la foto, supo que él seguía con vida, que estaba en manos de la policía. Sin embargo, apenas unas horas después, la Policía Nacional del Ecuador convocó una rueda de prensa. Aparecieron con aire triunfal. Anunciaron el éxito rotundo de un operativo. Dijeron haber desmantelado una banda peligrosa de criminales justo dentro de una farmacia Fibeca, en pleno Guayaquil. Según su versión, 8 sospechosos murieron en un intenso tiroteo. Y en cuanto a César Mata Valenzuela y otros 2 hombres que también habían sido capturados con vida en la escena, la policía dijo que habían logrado huir, que se habían escapado. Mentira. Una mentira descarada. Una mentira cuidadosamente construida para ocultar una verdad muchísimo más aterradora. Esta es la verdadera historia del caso Fibeca. Un crimen de Estado, con todas sus letras, con ejecuciones extrajudiciales y con desapariciones forzadas. Un caso sin resolver que dejó tras de sí la sombra del silencio. Y una lucha incansable liderada por mujeres extraordinarias, conocidas hoy como las Dolores. Para entender cómo un operativo policial pudo transformarse en una masacre y en una cadena de desapariciones, tenemos que volver atrás, leer cada página de este expediente maldito. Y para que esta historia no se pierda jamás en el olvido, necesitamos que estés con nosotros. Suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita, porque cada nueva suscripción es una voz más a favor de la justicia. Una voz que se suma al coro de quienes el sistema intentó silenciar. Y ahora, viajemos juntos a aquella mañana maldita. Una mañana que comenzó con disparos y terminó con preguntas que todavía no tienen respuesta. Masacre de Fibeca, verdad enterrada. La mañana del 19 de noviembre de 2003, en una sucursal de la farmacia Fibeca, ubicada en el barrio Albatros, una zona residencial acomodada de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se desató un operativo policial de gran escala. Decenas de agentes, pertenecientes a unidades de élite, rodearon todo el perímetro sin previo aviso. Según la versión oficial, habían recibido una alerta sobre un robo a mano armada que estaba ocurriendo dentro del local. Dentro de la farmacia se encontraba un grupo de personas. La policía los acusó de ser parte de una banda dedicada a cometer asaltos violentos. Pero entre ellos había al menos una persona completamente inocente. Se llamaba Jimmy Córdoba, un repartidor de otra empresa farmacéutica que simplemente estaba allí para hacer una entrega. El supuesto intercambio de disparos, según los agentes, ocurrió en cuestión de segundos, y cuando las armas se silenciaron, la escena dentro del local era espantosa. 8 personas muertas. Pero con el tiempo, y gracias a la insistencia de las familias de las víctimas, la verdad comenzó a salir a la luz, porque el crimen en este caso no estaba en lo que ocurrió, sino en lo que reveló la medicina forense. Los informes de autopsia revelaron un dato escalofriante. Varias víctimas, incluido Jimmy Córdoba, el repartidor inocente,
habían sido asesinados con disparos por la espalda. Algunos fueron ejecutados a quemarropa, tiros de remate. Eso no son rastros de un tiroteo. Eso es la huella de una ejecución, de personas que quizá ya se habían rendido o que ya estaban bajo control, y aún así fueron asesinadas a sangre fría. El primer crimen ya se había consumado, pero lo que nadie sabía era que un segundo crimen, aún más siniestro, estaba a punto de comenzar. En medio del caos que siguió el operativo, las cámaras de televisión lograron captar imágenes cruciales. En esas grabaciones se ve claramente cómo la policía detiene y saca del lugar a varios hombres con vida. Al menos 3 de ellos fueron identificados con nombre y apellido: Johnny Gómez Balda, César Mata Valenzuela y Erwin Vivar Palma. Los 3 esposados, escoltados y subidos a vehículos policiales que no tenían placas. Estaban completamente bajo custodia del Estado, pero desde ese momento nadie los volvió a ver jamás. Desaparecieron. Cuando sus familias fueron a las comisarías a preguntar qué había pasado con ellos, lo único que recibieron fueron negativas. La policía aseguraba que nunca los había detenido, que quizá habían logrado escapar durante el alboroto, pero eso no era verdad. Eso fue el inicio de un segundo crimen. Un crimen aún más oscuro, un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de desaparición forzada, y esa acción se convirtió en una de las grandes interrogantes del caso. ¿Por qué la policía necesitaba hacerlos desaparecer? Eran testigos clave de la ejecución que había ocurrido dentro de la farmacia. Sabían algo que las autoridades no querían que saliera a la luz. ¿O todo esto fue una operación premeditada y el supuesto robo era solo un montaje para justificar otro objetivo mucho más siniestro? Estas preguntas persiguieron a sus familias durante 20 años. 20 años de silencio, de dolor y de una búsqueda desesperada por respuestas. Justo después de los hechos, se puso en marcha una operación de encubrimiento completamente sistemática. La escena del crimen fue alterada de manera deliberada. Los informes policiales fueron manipulados para sostener el relato de un supuesto enfrentamiento armado, y las pruebas clave desaparecieron misteriosamente. Durante años, el Estado ecuatoriano se negó rotundamente a asumir cualquier responsabilidad. Siguieron repitiendo la misma historia, que 8 personas murieron en un tiroteo y que las otras 3 eran peligrosos criminales que lograron huir. El sistema judicial, por su parte, pareció mirar hacia otro lado, ignorando contradicciones evidentes en los expedientes. El caso estuvo a punto de ser enterrado para siempre, pero los responsables de aquella masacre no contaron con la fuerza de las madres y de las esposas, porque la lucha por justicia en el caso Fibeca fue liderada por un grupo de mujeres extraordinarias. Entre ellas, 3 llevaban el mismo nombre: Dolores Briones, Dolores Guerra y Dolores Vélez. Junto a otros familiares, se negaron a aceptar el silencio. Fueron a cada institución del Estado, desde la Fiscalía hasta la Asamblea Nacional. Organizaron manifestaciones, mostrando las fotos de sus seres queridos asesinados y desaparecidos. Convirtieron su dolor personal en una causa colectiva por los derechos humanos. Y por eso, todos las conocen como las Dolores. Su lucha es una historia inspiradora de coraje y perseverancia frente a un aparato de poder gigantesco. Ellas no permitieron que ni la sociedad ni las autoridades olvidaran lo que pasó dentro de la farmacia Fibeca, y gracias a esa lucha incansable, la puerta de la justicia por fin empezó a abrirse. Durante años, el paradero de los 3 desaparecidos fue un completo misterio. Nadie sabía qué les había pasado, hasta que, de forma totalmente inesperada, se reveló una verdad casi imposible de creer. Uno de ellos, Erwin Vivar, seguía con vida. Había logrado escapar del infierno y su testimonio destapó toda la mentira construida por la policía.
Según su declaración, recogida por periodistas y organizaciones de derechos humanos, después de ser detenido en Fibeca, él y los otros dos no fueron llevados a una comisaría oficial. En lugar de eso, los trasladaron a una casa secreta, un centro de tortura. Allí fueron brutalmente golpeados, torturados con métodos como descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento. La policía quería obligarlos a firmar confesiones falsas, declarando que eran parte de una banda criminal. Vivar contó que tuvo que ver con sus propios ojos cómo sus compañeros eran torturados hasta la muerte. Y de alguna forma milagrosa, aprovechando un momento de descuido, logró escapar. Pasó años escondido, huyendo, viviendo con miedo constante, hasta que finalmente consiguió llegar a Venezuela. En ese país, vivió en la sombra durante mucho tiempo. Solo con el apoyo de organizaciones de derechos humanos se atrevió, años más tarde, a contar públicamente la pesadilla que había vivido. El testimonio de Erwin Vivar fue como una bomba, una prueba viva que hizo añicos la versión oficial del Estado ecuatoriano, porque su historia confirmaba lo que durante tanto tiempo se había querido ocultar, que hubo tortura, que hubo asesinatos después de las detenciones y que todo fue encubierto a propósito. Con el testimonio de un sobreviviente y la presión incansable de las Dolores, el caso llegó finalmente a instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y emitió un fallo contundente. El Estado ecuatoriano era plenamente responsable de lo ocurrido. Ese fallo obligó al sistema judicial de Ecuador a actuar con seriedad. Durante la primera etapa de los juicios, entre los años 2014 y 2016, se lograron los primeros resultados. Varios agentes de policía, de rangos bajos y medios, fueron condenados a penas de prisión por el asesinato de las 8 personas en la escena del crimen. Por fin, la justicia comenzaba a abrirse paso frente a las ejecuciones extrajudiciales. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué pasó con los 3 desaparecidos? Los autores intelectuales, los altos mandos, seguían impunes. El delito de desaparición forzada está catalogado como crimen de lesa humanidad y no prescribe. La investigación sobre el destino de Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar continuó, y entonces ocurrió un giro judicial histórico. La noticia más importante, confirmada en agosto de 2024, marcó un antes y un después. Tras un largo juicio, 4 exaltos mandos de la policía fueron condenados a 26 años de cárcel. El cargo, desaparición forzada. Esta sentencia fue un hito, un punto de inflexión en la historia legal del país, porque por primera vez se reconocía la responsabilidad de quienes dieron las órdenes, no solo de quienes las ejecutaron. El tribunal determinó que no basta con castigar a los autores materiales, también deben responder aquellos que encubrieron, planificaron o autorizaron el crimen. Después de 20 años, una parte esencial de la verdad por fin había sido reconocida por la justicia. A pesar de las sentencias históricas que se lograron, el caso Fibeca todavía no puede considerarse cerrado. Algunos de los condenados siguen prófugos, fugitivos de la justicia. Y lo más doloroso de todo es que la herida más profunda sigue abierta. Hasta el día de hoy, los cuerpos de Johnny Gómez y César Mata nunca han sido encontrados. Sus familias aún no tienen una tumba donde llorarlos. No tienen un lugar donde honrar su memoria según sus creencias y tradiciones. El caso Fibeca deja una lección profunda sobre los peligros del abuso de poder por parte del Estado. Nos muestra cómo, cuando no hay control ni supervisión, las fuerzas de seguridad pueden convertirse en estructuras criminales y cómo un sistema puede ser despiadado, frío, dispuesto a todo con tal de ocultar sus errores. Pero por encima de todo, la historia del caso Fibeca es una lección sobre la fuerza de la perseverancia. Es la historia de las Dolores, mujeres que se negaron a rendirse, que transformaron su dolor en una llama de lucha y mantuvieron viva esa llama durante 2 décadas.
Ellas demostraron que, incluso frente a un sistema enorme y poderoso, la voz de la gente común sí puede generar un cambio. Y lograron algo inmenso: recuperar la memoria y la dignidad de sus seres queridos. Esa victoria se ha convertido en una inspiración para muchas otras luchas por los derechos humanos en América Latina y en todo el mundo. Porque esto nos recuerda algo esencial: la justicia puede tardar, pero debe llegar. Aún quedan muchos expedientes por abrir, muchos crímenes que merecen ser contados. ¿Qué historia te gustaría que investiguemos en el próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Siempre desde el respeto por la verdad y con el respaldo de fuentes oficiales, vamos a seguir reconstruyendo los casos reales que no deben olvidarse. Gracias por acompañarnos, porque la verdad siempre debe ser escuchada. Nos vemos en el próximo episodio.